Hola, buen día a todos los amigos de la luz. ¿Cómo están? Como todos los lunes a las 11 de la mañana en vivo, aquí en la Sanación Iniciática con Amán Urín Elim, sanador, facilitador de Merkabah canalizado. Buen día, señora Amán. Buen día, señora Gabriela Romeo, aquí como siempre en las mañanas de los lunes a las 11 por FM Dakota. Muy contento soy a pesar del frío que hace y la humedad que hace sentir el frío y el viento que colabora a sentir más frío. Por lo tanto, como todo es parte de la naturaleza y nosotros estamos muy agradecidos a la naturaleza que exista todas estas mixturas porque hacen que no nos aburramos. Si todos los días estuviera espléndido de sol y con una temperatura súper agradable, llegaría a aburrirnos también, porque los seres humanos somos así. Nos aburrimos de lo que es constante, igual y cotidiano. Entonces, bendita sea la naturaleza que nos refleja una constante creatividad día a día, saliendo días unos distintos de otros. El sábado estuvo muy ventoso, ayer domingo estuvo precioso, con un sol cálido, fresco, pero sin viento, y entonces no se sentía el frío. Y hoy, para que se diviertan todos los chicos con grandes películas, aprovechando la continuación del Día del Niño ayer, y para los adultos niños también, que siempre están tratando de mantener esa pureza de la niñez que todos tenemos y que a veces perdemos porque caemos en algún tipo de engreimiento. Pero no empecemos con los cursos, Amán, porque serás castigado. Hay una ley universal, pero no. Pero la ley universal no castiga, Amán. Es hacerse responsable de lo que uno siembra, nada Muy más. bien. Bueno, muy bien. Amán, mira, ya que hoy seguramente hay chicos que estén preparadas las mamis, porque los regalitos astrológicos que hacemos al final del programa pueden ser con fechas de nacimientos y horarios de sus hijos. Ajá. ¿No es cierto? Muy bien. Bueno, Amán, mira, ¿cómo es esto de estar expectantes para poder observar las enseñanzas del universo? Estar expectantes. Estar expectantes significa tener una observación sin expectativa. O sea, para tener una observación pura uno no tiene que tener expectativas, tiene que tener observación. Esa observación expectante hace que uno pueda tener una lectura mucho más precisa y verdadera de lo que el universo nos quiere decir día a día. Cuando las personas, por ejemplo, tienen el preconcepto de decir, hoy lunes me voy a levantar y lo voy a vivir de esta manera, la persona se condiciona. Al condicionarse no tiene una observación clara y limpia, una observación pura, porque puede preparar el día de una manera y sin embargo el día disparar para otro lado, no salir igual. Entonces uno tiene que estar abierto para que esos cambios que el universo le puede presentar en el día no sean tomados como una contrariedad y entonces enojarse, ¿no? A mí me llama la atención muchas veces personas que se supone que están haciendo un trabajo de crecimiento, que están haciendo alguna introspección para tener una mejor calidad de vida y demás, cómo emiten enojos y que decís, ¿cómo puede ser esta persona que cree o quiere hacer cosas para estar, digamos, guiando a otras personas o hacer algo de su vida positivo y tengas esas actitudes, ¿no? Es por una falta de observación. A veces la observación está desde el manual que hemos recibido y nos movemos en la vida con ese manual, con ese librito. Y en ese librito y en ese manual nos dice las bases, pero cuando uno no hace una internalización, no se produce una verdad, simplemente estamos siguiendo un librito. Y por eso cuando las cosas no salen como quiere la persona, esa persona se enoja. Y lo peor es que genera enojo en su entorno cuando el entorno por ahí ni comparte
su mirada ni su enojo, está en otra, está en un mundo de armonía verdadera, en un mundo donde las cosas tienen que ser bellas. Y buscar la belleza en cada acto de la vida hace, por ejemplo, no sentirse ni superior ni inferior. Porque las personas que se sienten superior o inferior, que a esto se le llama complejo de inferioridad o complejo de superioridad, son personas que en realidad aún no se han podido ver en el espejo de la verdad para saber quién son. Y han creado un personaje de creer que son tal cosa. En realidad nadie es nada, porque todos somos almas de luz y hay que aprender a entender que tenemos una personalidad que está produciendo un guión del alma de esa vida para manifestar una actuación, para manifestar una cosa que tiene que aprender. Pero cuando el guión le dice, mirá, vos vas a tener que ser un maestro para los demás. Y un maestro, cuando hablamos de maestros desde el camino espiritual, hablamos de maestros que tienen verdadero amor, verdadera sencillez, verdadera comprensión, verdadera humildad. Y cuando las personas que están transitando un camino de enseñanza para otros no tienen esas características, decimos, oh la la, ¿no? Se vino París iluminada con luces de león, pero la luz interna todavía no aflora. Además, para leer este librito, leer con el ojo del alma, no con los ojos físicos, ¿no es cierto? Exactamente. Además, vamos a dar nuestros teléfonos para todos los que se quieran comunicar después que termine el programa de radio allá en nuestro lugar. 4932-3851. 4932-3851. 3967-6161. 3967-6161. Si quieren saber más de Amán, www.aman-espiritualidad.com.ar. Nuestro lugar, Sánchez de Loria, al 600, barrio de Almagro, límite con Boedo. Amán, ¿por qué no nos hablas un poquito de los tejidos emocionales y de pensamiento? Es un tema bastante profundo para poder hablarlo en tan poco tiempo en la radio, pero bueno, vamos a tratar de... ¿Cómo? Una introducción, aunque sea. Sí, había entendido mi producción y no. Me entró parte de la palabra. Hablando de mi producción, yo no te presenté a vos. Sí, dijiste Gabriela Romeo. Pero no dije que sos la conductora y la productora de la sanación iniciática y además la colaboradora fiel de todo este trabajo de luz que estamos haciendo ya hace unos cuantos años para el bien de todos aquellos que se acercan. Y además, lo más hermoso que nos sucede es que no ganamos alumnos, porque nosotros somos alumnos del universo. Claro. Y somos alumnos por ahí con un pasito más que otros, y lo que intentamos es llevar más alumnos al universo. Por lo tanto, toda la gente que llega a nosotros terminan siendo amorosos amigos y amorosas almas compañeras de viaje, que a veces nos dan tantas gratificaciones y tanta dulzura, cada uno con su característica y su estilo, que claro, lo único que podemos sentir es eso, constante amor para dar y constante amor para recibir, y que esto tratamos incluso de llevarlo a aquellas personas con las cuales no tenemos ningún tipo de relación, ni de enseñanza, ni nada, sino que vivirlo realmente, porque la persona que vive, digamos, un amor en un taller y después la vida cotidiana vive de otra manera, hay una ficción ahí. Claro. Está siendo un actor de Steven Spielberg. Entonces es bueno comenzar a darse cuenta que uno tiene que ser coherente en la vida, y si enseña amor y enseña luz y enseña todo lo que tenga que ver con el crecimiento del ser, lo tiene que manifestar en todos los momentos, en todos los lugares y con todas las relaciones.
Sí, bendiciones multiplicadas al universo que nos da esta posibilidad y de recibirlos en nuestro lugar, en Sánchez de Loria al 600, barrio de Almagro, límite con Boedo. Están todos invitados a nuestras meditaciones con sanación, guiadas por Amán, los martes 19-15 horas y los sábados 17-30 horas. Más información a nuestros teléfonos 4932-3851, 4932-3851, 3967-6161, 3967-6161. Amán, tejidos emocionales y de pensamiento. Bueno, estaba en eso, o sea, explicando este tema que es muy profundo, ¿no? Porque muchas veces los tejidos emocionales tienen que ver también con semillas de pensamientos. Cuando las semillas de pensamientos que tenemos, esa idea o ese concepto de movernos de determinada manera en la vida, hace que no veamos la posibilidad de encontrar otro tipo de semillas. Y me refiero a esto, Gabriela. Por ejemplo, cuando una persona dice, yo quiero la semilla de la verdad, y está obsesivamente con la semilla de la verdad, ¿qué sucede? Como lo único que está queriendo ver es la verdad, piensa que todo lo que ve él solo es la verdad. Entonces, se comienza a poner de mal humor con el entorno, porque dice, el entorno no tiene verdad. Y la verdad es que todos tienen una parte de la verdad. Todos tienen alguna semilla con características de la verdad y con mixturas de esa verdad. Y que además hay muchas semillas en nuestros pensamientos que determinan que nuestras emociones reaccionen de determinada manera. Y las reacciones son la respuesta total, ¿no? Esa respuesta total que tiene que ver con los viejos místicos antiguos que nos decían que la obra del hombre demuestra lo que es el hombre. ¿Y la obra del hombre qué es? El carácter. Una persona que no tiene un carácter refinado, en armonía, en sencillez, en humildad, y bueno, todas estas características que llenan a un verdadero carácter, y al contrario, su carácter es al estilo patotero, habla de mal modo, o saluda de mal modo, o contesta de mal modo, o se lleva por delante a los demás, o intenta llevarse a los demás por delante porque piensan que si no lo hace, lo están llevando por delante a él. Bueno, todas esas actitudes que son muy primarias en el carácter del ser humano, se transforman cuando estamos abiertos a encontrar la mixtura de la semilla de los pensamientos con cosas elevadas, pero que al mismo tiempo nos permiten acomodar las emociones, porque muchas personas tienen mucha inteligencia, pero no pueden resolver sus problemas emocionales. Sus problemas emocionales son la expresión de semillas de pensamiento viejos. Cambiaron las semillas de pensamiento, pero no pudieron cambiar la expresión de su vida emocional, porque esas semillas de pensamientos viejos todavía han dejado raíces en las emociones que cada tanto hacen algún brote, no germina alguna hojita, y que esa hojita de esas raíces de semillas de pensamientos viejos generan situaciones discordantes. Y no digo discordantes nada más para con el otro, discordante en sí mismo, porque cuando uno tiene discordia con los demás es porque primero la tiene con uno, ¿no? Por eso hay que ser primero muy humilde, cosa que es muy difícil de comprender y de serlo cuando alguien se cree algo, ¿no? Por eso siempre digo, si a mí alguien me pregunta, ¿con qué maestro estudiaste? Podría nombrar algunos maestros, pero ¿sabes qué? Venía pensando, como siempre, reflexionando durante el viaje, una cosa que aprendí de un jardinero de plaza. Una vez me puse a hablar con un jardinero de plaza, porque uno tiene que tener la humildad para hablar
con los grandes eruditos de la sociedad y con las personas que no son eruditos, pero que quizá tienen mucha más sabiduría. Nos deja una enseñanza importante. Y una vez hablando con este jardinero de plaza, un señor, digamos, de carácter, una personalidad tosca, pero que sin embargo tenía una sabiduría hermosísima. Y me dice, ¿usted es religioso? ¿Cree en alguna religión? Le digo, no, la verdad, si vamos al término, lo que significa religión viene de religar, y religar significa unir el alma con el espíritu. Hay mucha gente que no entiende la diferencia entre alma y espíritu y lo toma como una misma cosa. Entonces también hay un problema, digamos, de conceptos y de instrucción en los conceptos. De manera que hablando con este señor, después de explicarle mi forma de ver la vida, me dice: yo estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero hay gente que lo que usted dice no lo entiende. Y entonces le digo, ¿y usted por qué supone que no lo entiende? Porque como yo lo entiendo, para mí es como uno dice, ¿no? Si yo entiendo algo, para mí todo el mundo está entendiendo lo que yo entiendo, porque actuamos por espejo. Sin embargo, no es así, porque no todas las conciencias y no todas las mentes están adiestradas en un sector de la experiencia de la vida para poder comprender. Entonces a veces hay personas que se enojan con lo que puede decir uno, porque no sintoniza y no se sincroniza. Y lo que me dijo este jardinero de plaza, allá en la plaza de Villaluro, da sobre Rivadavia y sobre Ramón Falcón por otro lado, y doy estas características porque es una realidad de vida, una experiencia de vida. Me dice, yo lo que observé de la gente, que la gente tiene dos maneras de aprender cosas en la vida, o por amor o por rigor. Y dice, lo que yo me doy cuenta que la mayoría de la gente aprende más por rigor que por amor. Y yo me quedé pensando en esa observación de él y realmente me dejó pensando en profundidad bastante tiempo, ¿no? No me animé en ese momento a discutírselo o a debatirlo porque sentía que había algo que yo no había observado y que me estaba diciendo una verdad, ¿no? Nunca había contemplado que mucha gente en la humanidad vive por el rigor o despierta a través del rigor. Desde una visión mucho más espiritual, obviamente el rigor es una condición necesaria y creada desde la vida humana, no desde lo espiritual, ¿no? Ningún maestro verdaderamente espiritual ha utilizado jamás el rigor. Aquellos maestros que han utilizado el rigor son falsos maestros, porque han utilizado su ego todavía medio, utilizando una instrucción y un conocimiento por encima del resto de la gente, y que han empleado ese rigor para ir señalando el camino a aquellos que necesitaban aprender. Y así me quedé pensando tanto tiempo en el rigor que me di cuenta que cuando la gente no sabe escuchar, cuando la gente no sabe abrir su corazón, cuando la gente no sabe abrir su conciencia y vive enmarascado, ¿no? En una serie de conceptos autolimitantes y autodestructivos, son personas que viven a través del rigor, o sea, viven con las bofetadas de la vida. Y ahí hay un montón de tejidos emocionales y de pensamientos para ver, para llegar a algo todavía mucho más profundo. ¿Por qué los seres humanos en su gran mayoría viven desde ahí? Podríamos decir en un principio como causa es que la mayoría de las personas, aún teniendo miedos, que son los que dominan su experiencia de vida constante, a partir de esos miedos surgen muchos caprichos. Y esos caprichos surgen como mecanismos de autodefensa para decir, a mí no me van a hacer esto, a mí no me van a hacer lo otro, ¿no? Lo cual está evidenciando
que tiene una actitud todavía mucho para comprender de sí mismo y que no puede dar a nadie lo que no ha comprendido en sí mismo. Entonces, hay una mixtura tan impresionante, ¿no?, para desarrollar y observar en todos estos tejidos emocionales y de pensamiento. No nos alcanzaría el tiempo, porque podría dar millones de metáforas, millones de explicaciones, y aún así, si lo principal que me explicó o me enseñó ese jardinero humilde de una plaza de Buenos Aires, que fue en ese momento un maestro para mí, porque nunca había reparado en la enseñanza a través del rigor, ¿no? Esa enseñanza del rigor que impone la sociedad, y mucho más en una sociedad donde el consumo pareciera ser que es la voz diaria para estar, digamos, a tono con la vivencia. Entonces, a ver, que reflexione todo el mundo cuánto de rigor hay en su vida, autoimpuesto e impuesto por su grupo familiar y por la sociedad, y cuánto de amor está experimentando esa persona y cuánto amor recibe de su entorno y de su sociedad. Y entonces ahí va a empezar a tener una tabla de valores real, para poder empezar a decir, bueno, yo estoy aquí parado, este es el mapa que tengo, en el mapa, en el GCP, estoy aquí parado. Entonces, desde aquí, ¿a dónde quiero llegar? ¿Cómo voy a llegar? Necesito un GCP del alma, y para poder tener ese GCP del alma, el Merkabah canalizado es la última herramienta de síntesis que la gente está necesitando utilizar para despertar realmente. Sí, Aman. Enseguidita nos vas a explicar con un poco más de detalle, entre tantos beneficios que nos brinda la práctica del Merkabah canalizado, cómo desarma o desenreda estos tejidos de pensamientos y emociones enredadas. Muy bien. Bueno, les recuerdo nuestros teléfonos 4932-3851, 4932-3851, 3967-6161, 3967-6161. Ahora sí, Gaby, el próximo taller de Merkabah canalizado empieza el sábado 10 de septiembre de 10 a 13 horas. Son 4 clases. El próximo sábado, sábado 27 de agosto, de 15:30 a 17:30 horas, Amanda hará un taller Cómo convertirse en un mago angélico. 17:30 horas, como todos los sábados, meditación con sanación guiada por Amán. Los martes también 19:30 horas, meditación con sanación. Para sanaciones personalizadas en forma presencial y a distancia, para lectura del cosmos interior, un viaje para autoconocerse y reconocer las actitudes en los demás, para una mejor relación. Esto es para jóvenes, adultos, grupo familiar, grupos de trabajo. Comunicarse al 4932-3851, 3967-6161. Sí, Amanda, entonces, ¿cómo trabaja el Merkabah canalizado con estos tejidos? Bueno, antes quisiera aclarar, ¿sí?, Gabriela, lo del taller de cómo convertirse en un mago angélico, porque hay mucha gente que está muy imbuida de la religión y confundida por la religión. La palabra mago tiene un mal concepto para la gente religiosa o para, digamos, la gente que camina por estrictas estructuraciones dogmáticas, ¿no? Cuando una persona está adoctrinada dogmáticamente por un camino, entre comillas, espiritual, que es en realidad dogma religioso y no verdadero camino espiritual, la palabra mago la toman como, es algo que tiene que ver con el demonio. Bueno, esto ha sucedido en la Edad Media y así, bueno, lamentablemente las cruzadas
han hecho un desastre tremendo tratando de callar voces que tenían otra visión de la vida y otra forma de entender y que no hacían mal a nadie, pero el miedo de las mismas estructuras dogmáticas, que es gente de mucho miedo, porque fíjate vos, vale aclararlo, porque la gente que tiene miedo lo que hace es levantar la voz, ¿no? ¿Te acordás aquella vez, aquella niña, digamos, que vino con mucho miedo a la sanación, que no tenían forma los padres de ayudarle, según la visión de ellos estaba tomada por un demonio, y ni el pastor de su religión ni nada le podían hacer nada? La chica esta, el único miedo que tenía es los inculcamientos doctrinarios que le ponían, y que a causa de ello se descomponía porque ella estaba sintiendo cosas diferentes a las que se les imponía. Y cuando vino a la sanación, después de la sanación, los mismos, la tía que estaba en contacto constante con nosotros, los padres y demás, reconocieron que se había producido una sanación en ella, que ni el pastor ni otros lugares donde habían ido la podían sacar. Esto sucede porque cuando la gente tiene preconceptos y a través de esos preconceptos tienen miedos y utilizan mal los conceptos, utilizan mal las palabras, porque ni siquiera van al origen de la palabra. Si alguien me preguntara ¿qué es magia? Yo le diría, magia es el nacimiento de una semilla que se transforma en árbol y da flores. Claro, eso es magia. ¿Por qué? Porque todavía el ser humano no puede inventar una semilla y hacer que de esa semilla se convierta una planta, luego un árbol y que dé frutos y flores y frutos. De manera que es magia. ¿A qué le llamamos magia? Le llamamos magia a un proceso que desconocemos, que se lo indicamos a Dios, se lo ponemos como poder de Dios y lo ponemos como dentro de los misterios de Dios. Pero en realidad, si somos hijos de Dios, somos hijos del Creador único y absoluto del universo, tendríamos que comprender cómo se producen esas supuestas cosas de la nada como afloración de la existencia material. Bueno, de esto se trata un poco, entender qué es ser un mago angélico. Un mago angélico es aprender a convertirse en un contactador o en un consciente ser que puede hablar con los ángeles de Dios. ¿Y por qué puede hablar con los ángeles de Dios? Porque los ángeles de Dios han sido puestos por Dios para el beneficio de la humanidad, o sea que todo ser humano puede desarrollar ese contacto a través de los ángeles, que lo podríamos terminar poniendo como concepto de magia, en el sentido que ese contacto con un ángel o con un grupo de ángeles es un estado mágico de conciencia, y que ese estado mágico de conciencia le va a permitir a las personas tener mucho más conexión con el mundo espiritual. De otra manera, estaría negando una de las creaciones importantes de Dios. Entonces, hablar de Dios y separar lo otro es como decir, bueno, ¿qué pasa? El ser humano puede tener contacto directo con Dios, puede tenerlo cuando alcance una verdadera vida pura, lo cual en la humanidad que observamos día a día, no existe una humanidad pura, porque la humanidad está contaminada por un montón, no solo de las vivencias sociales que tiene el ser humano, sino que además está contaminada de sus propios preconceptos basados en el miedo y en el temor. Y ahora sí, la pregunta que me habías hecho, bueno, si ¿cómo querés, con la práctica del Merkabah canalizado modificamos esos hábitos emocionales o tejidos? Bueno, con la práctica del Merkabah canalizado, lo que hace el Merkabah canalizado, como es una herramienta que va más allá de la mente y va más allá del alma, porque trabaja directamente con el ser del espíritu, que es cada uno, y desde allí se desarrolla esa conciencia de luz, automáticamente elimina todos los trastornos basados en el miedo y en el temor, en su red
emocional y en su red de pensamiento, que también está hilado muy fuerte con todos los ancestros paternos y maternos, y que de esto se trata. Yo no puedo liberar nada de mí si hay una influencia ancestral que me está golpeando invisiblemente, constantemente en mi mundo emocional y en mi mundo mental, del cual no puedo desapegarme. ¿Y qué lo demuestra esto? Que una persona que hace un Merkabah canalizado a una persona que todavía no entró en Merkabah canalizado, que la persona que ya está practicando el Merkabah canalizado es una persona que aprendió a vivir ya sin miedos. ¿Por qué? Porque en la práctica transforma a través de la conciencia de luz, desenreda todas esas redes emocionales basadas en el temor, en el miedo, en la incomprensión, en la injusticia, bueno, y en tantos conceptos ahí que forman nudos. Lo que hace el Merkabah es comenzar a desatar los nudos o abrir esos candados que hablaba en el programa pasado, esos candados de las personas que dicen me quiero sanar pero hay un no adentro escondido, que es un candado. Bueno, con la práctica del Merkabah, esos no escondidos se comprenden, se comienzan a comprender y a observar y se empiezan a abrir. Y entonces se produce un estado de conciencia luminoso verdadero, no ficticio. Así es, Amán. El próximo taller de Merkabah canalizado comienza el sábado 10 de septiembre de 10 a 13 horas. Son 4 clases. El próximo sábado 27 de 15:30 a 17:30, el taller Cómo convertirse en un mago angélico. Meditaciones con sanación los días martes 19:15 y los sábados 17:30 horas. Esto es en nuestro lugar, Sánchez de Loria al 600, barrio de Almagro, límite con Boedo. Si quieren saber más de Amán, www.aman-medioespiritualidad.com.ar. Para